Bueno, seguimos compartiendo más noticias a esta hora de la jornada. Privilegio de contar con la presencia del titular del INDER que nos acompaña, don Francisco. ¿Cómo le va? Bienvenido, grato tenerte aquí y hablar de varios temas, pero hay una agenda pública. Matías, adelante. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ernesto. Bueno, un saludo a todos los televidentes. No te costaba mucho llegar, ¿verdad? No, sí, no me costaba mucho, ¿verdad? ¿Fuerza un poco la presencialidad o es parte de tu trabajo también? Sí, es parte también del trabajo, ¿verdad? Me Entonces, imagino. Sí. Presidente, bueno, entrando en confianza, te conocemos hace mucho tiempo y dialogamos casi, no sé, 2 o 3 veces a la semana nosotros, siempre sobre diversos temas y analizamos temas de implicancia. Pasamos de la política automotriz, ¿verdad? De la parte de electrificación a hablar de temas de tierra. Sí. ¿Cómo te va con esta gestión? Y hay una noticia relevante, un titular que nos vas a tirar como medio público. Mira, el tema de tierra, o sea, por lo general, siempre suelo decir, normalmente siempre en INDER aparecemos o en las secciones, digamos, de los medios impresos aparecemos o en política o en judiciales. O en economía. Pero es poco economía. Ahora estamos empezando a aparecer en economía porque finalmente esa es la idea, ¿verdad? O sea, Sí. el solo hecho de regularizar un inmueble, por ejemplo, la evidencia internacional demuestra de que genera un 40% más de productividad como mínimo. Algunos estudios van entre 40 y 80% más de productividad de las familias campesinas. Incluso mejoran el ingreso en un 15%. Y es más, ¿verdad? Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que muestra que las mujeres que tienen título, que acceden a un título de propiedad, comparado con otras mujeres que no tienen, o sea, están asentados sobre una tierra sin formalizarse, ¿verdad? Resulta que la que tiene título de propiedad tiene una probabilidad de 20% más de que su familia esté mejor alimentada que la que no tiene título de propiedad. Pues el título de propiedad es lo que genera empoderamiento y promueve arraigo, dicen, ¿verdad? Exacto. El acceso a la tierra y también al crédito. Claro, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Tengo un bien a un crédito. Muy importante, o sea, finalmente se trata de un factor de producción que es un activo que le permite a las familias del campo obtener medios de ingreso. Y eso incluso los incorpora, digamos, al mundo de la economía formal y al mundo financiero. Presidente, hoy queremos hablar con usted acerca de este dato, que nosotros teníamos uno y usted nos acaba de decir que se acaba de actualizar, 169%. Y necesito que me explique en qué consiste esto de la entrega de promedios anuales y cómo es que llegan a este número en tan solo 60 días. Bueno, en primer lugar, el histórico muestra de que el INDER tenía capacidad para producir y entregar 927 títulos por año. Ese es el histórico, el promedio histórico. Por año, 927 títulos, es muy poco. Sí. De hecho, cuando yo miro 83 años de historia de la reforma agraria, porque este tema de la política de la reforma agraria inicia en 1940 con la creación del Instituto de la Reforma Agraria, el IRA, ¿verdad? Si yo tomo toda la historia, encuentro 83 años de evolución con un 5% de titulación. Sí. O sea, tenemos todavía el 95% de los inmuebles no titulados, ¿verdad? Entonces, esta historia tiene que cambiar porque no puede continuar de esta manera. Incluso hay un cálculo simple que hacemos, tomamos 130.000, dividimos en, digamos, 927, que es la capacidad que tenemos de generar y entregar títulos, y nos da 140 años que necesitamos para entregar todos los títulos de los inmuebles que tenemos hoy, ¿verdad? Y no, digamos, no otorgar un título de propiedad tiene muchas implicancias. Como mencionábamos recientemente, en primer lugar, los campesinos tienen un nivel de productividad muy bajo. Nadie quiere invertir en algo que no es suyo. Claro, totalmente. ¿Verdad? Por lo tanto, si es que yo le entrego un título de propiedad, por lo menos genero un incentivo a que se invierta en tecnología, en mejoras que finalmente lleva a mejorar la producción. Bueno, y lo que decía hace ratito, el arraigo que genera. Exacto, genera el arraigo, ¿verdad? Me decían unos campesinos en el interior, ¿verdad? Si ustedes nos dan título de propiedad más una casa, ya no nos movemos de acá. Ahora, si ahí me das educación, salud, me provee todos los servicios públicos, ¿verdad? Ya nos quedamos para siempre. Totalmente. Y no tenemos ese problema en las ciudades, de gente que viene a aglomerarse y se conforman así las zonas marginales, Bañados Sur, Chacarita. Comparativamente en números, haciendo la comparación, o sea, el nivel de morosidad que tenía el INDER era muy elevado. Estamos hablando para regularizar tierras de colonias campesinas en el marco de la reforma agraria. Así también tenemos el inconveniente de la deuda, son 126 millones de dólares que debemos por expropiación, pero
tenemos ya también la fórmula como para resolver eso en estos 5 años. Y es cuestión de trabajar con el Parlamento que nos permita determinar tierras que no tienen un uso en el marco de la reforma agraria, Sí. poder vender esas tierras para poder cubrir estas deudas y creemos nosotros que va a cumplir bastante bien. Ahora, en lo que decíamos recientemente, ¿cómo se logró este tema del récord? Nosotros ahora, en 100 días, y de hecho ya estamos trabajando, en 100 días vamos a lograr 169% más de titulación que el promedio anual. Claro. 169% más. Incluso dividimos el trabajo en 2 paquetes. El paquete de los primeros 50 días y el segundo paquete de los, digamos, restantes 50 días. El primer paquete, Sí. ¿verdad? Que está conformado por 929 títulos de propiedad. Vamos a salir este jueves y vamos a hacer un recorrido jueves, viernes, sábado, domingo, hasta lunes. Vamos a irnos al interior y vamos a hacer entrega de estos 927 títulos de propiedad ya. Mientras se están culminando ya los trabajos para los restantes creo que son un poco más de 1.400 títulos de propiedad, ¿verdad? ¿Qué sería para la segunda fase? Ya está totalmente finiquitado. Ahora, ¿cómo se logró? ¿Verdad? Y se logró cambiando un poco el sistema, el método. Nosotros estamos usando ahora un método que se le conoce comúnmente en América Latina como el método de barrido predial masivo. ¿En qué consiste? En lugar de tener que salir, ¿verdad? A trabajar lote por lote, Claro. salimos a trabajar colonia por colonia, ¿verdad? Hacemos el relevamiento plan y altimétrico, hacemos los relevamientos de los indicadores sociales, demográficos, todo ese tipo de cosas. Se conforma lo que se llama el catastro multipropósito, ¿verdad? Y además de ello, coordinación entre las instituciones públicas. Entonces acá la coordinación con la Dirección General de los Registros Públicos ha sido clave. Por eso el secreto ahora de 169% más en 100 días con relación a lo que se logra en un año, porque conformamos una mesa de trabajo conjunto con la Dirección General de los Registros Públicos. Sí. Nuestros funcionarios trabajan allá, hacen las correcciones allá, las observaciones y finalmente cuando está todo finiquitado, entonces ahí se inscribe, se matricula y eso pasa ya para titulación. Entonces hoy tenemos este récord histórico absoluto, nunca antes se había entregado una cantidad como esta y estamos hablando de 100 días de gobierno, ¿verdad? En esta cantidad de tiempo. O sea, arrancaron como una topadora. Arrancamos sin perder tiempo. Yo, de hecho, en el segundo día que asumí como presidente del INDER, al día siguiente ya estaba en registro público, ¿verdad? Viendo ya justamente cómo podemos nosotros trabajar. Y algo que normalmente llevaba eventualmente era un mes, ahora nos lleva 1 a 2 días, ¿verdad? Pero ¿cómo hicimos también, verdad? Enviamos gente a trabajar con registros públicos, a colaborar con ellos, porque es un trabajo enorme esto. Hay que cargar toda la información en el sistema. Entonces son 2 factores clave que acá están. Primero, estamos haciendo una apuesta fuerte a la tecnología dentro del nuevo modelo del barrido predial masivo. Y en segundo lugar, una articulación con las instituciones que conforman el ecosistema, vamos a decir. Ahora, una cosita que quiero resaltar lo que decía Ernesto. Ahora, presidente, si vos nos decís que una cosa que anteriormente se hacía en 30 días y ahora se hace en 2 días, nos lleva a hacer muchas preguntas en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? ¿Por qué se dilataba tanto esta situación? Y teniendo en cuenta que hoy estamos, así como vos decías, en pleno siglo XXI, sí, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas tecnológicas para poder acelerar los procesos. Exacto. Bueno, son 2 motivos. En primer lugar, ¿verdad? Quizás las buenas relaciones, la confianza, eso es clave. Pero en segundo lugar hay que entender que la Dirección General, o sea, nosotros lo que hicimos fue enviarle una cantidad impresionante de trabajo a la Dirección General de los Registros Públicos y obviamente ellos, y yo ya sabía esta situación, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? No tienen el personal, la cantidad de personas como para atender de forma exclusiva nuestros temas. Entonces lo que hicimos fue, en el segundo día fuimos y le visitamos a la directora de Registros Públicos y le dijimos, ¿cuántas personas necesitas para que hagan este trabajo? Perfecto. Me dijo, tanto. ¿Verdad? Ok, tanto te voy a dar ahora, no te puedo dar todo, pero desde mañana ya vienen acá a trabajar contigo, ¿verdad? Y a partir de enero del año que viene te vamos a triplicar incluso la cantidad de personas. O sea, la misma cosa con catastro. ¿Verdad? Tenemos equipos que están trabajando en catastro, que es lo que antes llevaba 6 meses, ahora en una oficina exclusiva, porque lo que hicimos fue mejorar las condiciones de flujo, además de facilitar, ¿verdad? Porque anteriormente hacer un título llevaba 18 pasos, hoy lleva 8. Entonces suprimimos muchos pasos que eran, digamos que duplicaban incluso de repente una operación, ¿verdad? Entonces por ahí pasa la clave, ¿verdad? 2 consultas para formalizar ese aspecto que estás mencionando, presidente. ¿Son títulos definitivos, por un Sí, lado? Por un lado, títulos, o sea, sí. en el caso, porque yo sabía que a veces la compra es opcional,
renuncia la familia o la comunidad a esas tierras y buscan otras, porque yo escuché también eso. Son títulos Y lo segundo, ¿qué significa además del título tener ya el acceso a esa tierra? Y si es que la reforma agraria contempla otros servicios más para estas comunidades campesinas, ¿verdad? O sea, o estos núcleos campesinos. Sí, ¿Cuál sería? O sea, si hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de apoyo al Seguridad sector también. económico, el aspecto crediticio, los mercados. O sea, claro. ¿cómo se trabaja eso también? ¿Verdad? Todo está previsto en la ley, Ernesto, muy buena pregunta, ¿verdad? En primer lugar son títulos definitivos, ¿verdad? Solamente que ahora estamos buscando la manera de dar un poco más de seguridad. Por ejemplo, entregarle los títulos a los campesinos y solicitar el bloqueo de esos inmuebles para evitar que se vendan los títulos. Bien. ¿Verdad? Eso en primer lugar, y es no relativamente se puede fácil. vender, primero. Es sí, 10 años después de la cancelación, eso no se puede vender. Hasta 10 años después. Espectacular, o sea, ¿Verdad? Entonces, ahí está la tecnología, conocemos la tecnología, porque estuve por catastro, ¿verdad? Se llama sistema de bloqueo, ¿verdad? Entonces, a partir de que se bloquea, eso no se puede expedir el certificado catastral. Sin el certificado catastral no se puede hacer una transferencia. Entonces, eso me permite a mí asegurar de que nadie puede transferir 10 años. Si llegan a transferir, eso es prisión automática. ¿Verdad? Entonces, pero va a estar el sistema de bloqueo para expedir el tema de certificados catastrales, que es preescriturario. Sin eso no se puede iniciar la transferencia. Y eso está disponible en la tecnología, es cuestión de coordinar nuevamente con la Dirección General o sea, con el Servicio Nacional de Catastro, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, los factores de arraigo. ¿Cuáles son normalmente los factores de arraigo? En primer lugar, y lo primero que genera arraigo es la tierra y la titulación. Sí. O sea, darle a las personas un pedazo de tierra, darle el título. En segundo lugar, la vivienda, mejorarle las condiciones de la vivienda. En tercer lugar, temas vinculados con los servicios públicos como educación, salud, infraestructura. Pero después está cómo lo podemos, o sea, una vez que ellos consigan estos elementos de arraigo, viene el aumento de la productividad, entonces ahí hay posibilidad de generar excedentes. ¿Qué significa? No de entrar en ese modelo de autoconsumo, producir para consumir, sino ya también empiezan a producir para comercializar y se desarrolla el mercado. Al desarrollarse el mercado tenemos que ver cómo ellos pueden vender sus productos, apoyarle en ese tema, ¿verdad? Y después viene incluso listo, perfecto, tengo mi título, ya tengo todo, ya se generó el arraigo, ahora quiero sacar un crédito porque quiero asumir riesgos en la producción, y entonces ahí viene el tema de la inclusión financiera, que lo estamos conversando con la AFD y lo estamos conversando también con el crédito agrícola de habilitación. ¿Cómo podemos hacer para lograr que del autosustento pase a cultivo de renta y con el cultivo de renta busque apalancamiento financiero, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentos del arraigo. Presidente, del total de las tierras que administra el INDER hoy por hoy, ¿a qué porcentaje se pretende llegar con la titulación de estas? Por dar una cifra que pueda ser real y asequible por sobre todas las cosas, porque es lo que la gente quiere escuchar al final de cuentas, ¿verdad? Números. Sí, siendo humildes, o sea, muy conservadores, vamos a decir, estamos hablando aproximadamente un 39%, pero eso es siendo conservador. Pero si nos ponemos un poco más ambiciosos... No, pues si ya me dijiste que tiraste toda la carne en la asadora de estos primeros días, me imagino... Entonces, eso significa apostar a la tecnología y a la máxima coordinación, catastro, geodesia, registros públicos, ¿verdad? Si nosotros fortalecemos el ecosistema con tecnología, ¿verdad? Con capital humano, con capacitación, entrenamiento, entre todos nosotros, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar al 47%. O sea, en 5 años podríamos llegar al 47% de la titulación de todos nuestros inmuebles, ¿verdad? Cuando en 83 años se llegó solamente al 5%. O sea, se puede generar toda una revolución a partir digamos, de estos... No, ni siquiera demandaría una gran cantidad de recursos, ¿verdad? Podríamos estar pensando quizás en unos $2 millones por año para las instituciones del ecosistema, no solamente para el INDER, sino apoyar también las instituciones, porque a la larga tenemos que llegar a la interoperabilidad. Eso yo creo que hay que pensar en 2 años. Si llegamos a la interoperabilidad, con seguridad vamos al 47%. ¿Qué significa la interoperabilidad? Que yo no necesito ni siquiera enviar ya mis expedientes a la Dirección del Registro Público, sino también todo lo que yo alimente en el sistema sirve para el registro público, se genera el registro automático y al mismo tiempo lo que genera el registro público me sirve a mí. Entramos, ventanilla única. Exacto, es como una ventanilla única, simplificación absoluta de la tecnología y de los trámites.
Bueno, finalmente, presidente, ¿tenemos tierras disponibles para... tuvimos ocupaciones en los últimos días, hubo un caso parecido en Remancito de gente, no sé si eran campesinos o no, pero para personas que son sujetos de la reforma agraria, ¿hay tierras disponibles y fértiles a nivel país? ¿Tenemos? Sí, siguen existiendo, ¿verdad? No tenemos que dejar de lado, ¿verdad? El último censo agrícola nacional, Sí. en donde habla de que la tendencia, hay dos tendencias muy Marcadas. visibles, muy marcadas en lo que se observó en este último censo. En primer lugar, hay una tendencia de que la gran mayoría de los títulos de propiedad, o sea, gran parte de los títulos de propiedad ahora están pasando a manos de las mujeres. O sea, hay una inclusión en el tema de la propiedad. Las mujeres están empezando a aparecer como, principalmente las mujeres jefas de hogar, están empezando a aparecer como propietarias de los inmuebles. Eso se observa en el Censo Agrario Nacional. Pero hay una tendencia que tiene un impacto positivo, como les decía recientemente, cuando un inmueble se titula a favor de una mujer, ¿verdad? Se produce incluso 20% más de probabilidad de que la familia consuma mejores alimentos, más calorías, ¿verdad? Y en segundo lugar es la división de los inmuebles, ¿verdad? Está ocurriendo un fenómeno, por ejemplo, uno va a cualquier ciudad, llámese Arroyito, en Concepción, y está viendo que el abuelo comenzó en una colonia con 30 hectáreas, ¿verdad? Y hoy los nietos del señor están teniendo 1 hectárea cada uno, se están fraccionando los inmuebles. Entiendo. Entonces las zonas que eran rurales se están empezando a convertir en zonas casi urbanas ya, ¿verdad? Entonces hay un fraccionamiento, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Seguimos disponiendo todavía de una gran cantidad de tierras para poder hacer reforma agraria, el acceso, para asegurar que las personas tengan acceso. Hay mucho trabajo pendiente de formalización. Tenemos los inmuebles fiscales todavía. ¿Qué son los inmuebles fiscales? Y son aquellos inmuebles que no tienen títulos, que aparecen en las zonas rurales y que con nosotros, con un trabajo pericial de mensura judicial, podemos titular y utilizar justamente para generar los asentamientos rurales ahí. Fantástico. Interesante, ¿eh? Muy No, interesante. A profundidad. espectacular, vertiginoso el ritmo con el que han arrancado, ojalá esto se mantenga, ¿verdad? Y al final de cuentas estamos hablando de un beneficio para tantas familias paraguayas. Nos decía que el fin de semana va a ser de recorrido, jueves, viernes, Sí, sábado, domingo, lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche más o menos, para poder hacer la entrega de estos 927 títulos de propiedad. Y el resto lo dejaríamos ya para la segunda, digamos, la segunda etapa, que serían los últimos 50 días del plan de 100 días del presidente, ¿verdad? Quizás un acto con él en el Palacio y con los beneficiarios sería súper interesante, ¿verdad? O en alguna localidad, por supuesto. Claro, Que es lo totalmente. que va a pegar más socialmente. Presidente, un placer tenerte de vuelta. Gracias por estar con nosotros en vivo, compartiendo las inquietudes, las necesidades y también el éxito que están teniendo en este momento con este proceso de agilización de la inscripción de los títulos, como usted lo decía, con un sistema de ventanilla unidos con el registro público de la propiedad. Encantado. Gracias, Ernesto. Gracias, Matías. Muy amable usted.